dice la palabra, en la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, subraye esa parte, ellos aterrorizados y asombrados pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto le mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Pueden sentarse. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes sobre un tema que es importante para la salvación de las personas que no le sirven a Dios, y al mismo tiempo para aquellos que han entendido el mensaje, pero batallan con el pecado y los deseos de una naturaleza pecaminosa que una y otra vez les induce a cometer los mismos errores que le llevaron a vivir separados de Dios. Por eso nuestro tema en esta hora es recomendaciones bíblicas para la liberación de la mente. Tengo la fe de que al final el Espíritu Santo trabaje con todos y se efectúe una obra transformadora en la forma de pensar, de manera que puedan disfrutar la estabilidad de una relación con Dios. No tengo duda de que vivir una vida conforme al propósito de Dios en la tierra es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es lo mejor que debe pasarle a cualquiera de nosotros. Y no tengo dudas tampoco de que es el deseo de Dios. Tiene Dios la intención expresa de que así sea para nosotros, para todos los que estamos en esta tierra. Dios quiere que tú vivas bien. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tú vivas bien. Ahora bien, si yo le preguntaría a toda la gente que está aquí, o me paro en la calle a hacer una encuesta y le pregunto: ¿tú vives bien?, la mayoría de la gente contestaría con dudas. La mayoría de la gente expresaría quejas de que algo le falta. Y unos que serían muy sinceros revelarían cuáles son sus batallas internas, cuáles son sus preocupaciones, tormentos y angustias. Y es nuestra intención y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, que el propósito de Dios se cumpla en la vida de todo aquel que lo conoce y lo entiende, y sobre todo está dispuesto a dejar que Dios trabaje en su vida. Primero debemos, y quiero hacer un paseíto sobre un tema que pudiéramos llamar de neurología. No soy médico, pero toda la información está disponible por muchas partes. ¿Qué es y cómo funciona la mente? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es la mente? ¿Usted me puede enseñar su mente? ¿Puede un médico tomar un cadáver y sacarle la mente?
y decirle, mira, esto es la mente de ese cadáver que aquí está. ¿Verdad que no? Usted nunca lo ha visto. El cuerpo humano es tripartito, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial de nosotros que nos mueve hacia Dios. Por diseño divino, el espíritu tiende hacia Dios. Por eso la gente siente culpa. Por eso la gente cuando hace lo mal hecho delante de Dios se siente mal. Porque el espíritu de Dios, que por diseño Dios puso en nosotros, no, nos mueve hacia Dios y nos confronta con lo que está en choque con Dios. Está el alma, que es nuestra identidad espiritual. El alma es lo que nosotros en esencia somos. El cuerpo es un estuche. El alma es la esencia de lo que nosotros somos. Realmente tú eres lo que es tu alma. Eso, ese ser interior que está dentro de ti, que cuando tú te mueres, y como le ha pasado a muchos que han tenido experiencia al borde de la muerte, que hasta se han salido del cuerpo y ven su cuerpo y ellos están como observando, levitando en el espacio. Hay gente que ha tenido esas experiencias al pasar por crisis de salud, que han estado al borde de la muerte. Y el cuerpo es el estuche físico, donde el alma se expresa, donde el alma se manifiesta. Es lo que tú ves, es lo que tú puedes palpar de una persona. Bueno, para la ciencia o en la práctica médica o científica se reconoce que los seres humanos tienen fundamentalmente dos partes: el cuerpo, la materia, y lo abstracto, que algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, y es lo que está por dentro de nosotros. Se limitan a plantearlo en esos dos términos. Ahora, dentro del cuerpo, en el cuerpo tenemos lo que es el cerebro. El cerebro normalmente está por aquí arriba, ¿verdad? Dentro del cráneo. El cerebro es la parte del cuerpo humano que administra, comanda y dirige las funciones del cuerpo. Del cerebro sale toda la instrucción para el cuerpo. El cerebro es eso, el comando central del cuerpo físico. Todo el funcionamiento del cuerpo está ligado al cerebro, y por esa razón, cuando la gente sufre un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, como se le llama popularmente, la gente queda incapacitado físicamente. O no sienten un lado, algunos pierden la capacidad de desplazamiento, no pueden caminar, no pueden mover un brazo, no pueden agarrar, porque sufrieron un daño en el centro de comando que afectó la conectividad entre esa computadora central que es el cerebro y los órganos. Cuando yo decido extender mis manos hacia allá, hay un comando que sale de mi cerebro a través de un sistema que se llaman los neurotransmisores, en combinación con las neuronas, que transmite ese comando, y yo a voluntad, yo cuando decido aquí, hago este movimiento. Y todo el cuerpo funciona así. Es una alta tecnología, pero que estamos acostumbrados a tenerla y creemos que eso es cosa básica y muy simple. Pero cuando usted entra en ese mundo, los médicos que trabajan en esa área reconocen la alta tecnología que es el cuerpo humano, sobre todo la parte neurológica. Lo saben y los reconocen. Ahora bien, nuestra mente, entonces el cerebro es una especie de computadora que dirige y coordina todo el funcionamiento del cuerpo humano. Nuestra mente es parte de nuestra alma y funciona como el sistema operativo de la computadora. Esta computadora, esto es una computadora portátil, pero es una computadora. Ahora, esa computadora funciona porque tiene un programa.
ese programa es el sistema operativo, es el que codifica y el que tiene sintonía con todos los diseños de las aplicaciones que se hacen. Por eso funciona. Cuando su computadora se le daña, muchas veces le dicen, se te dañó el sistema operativo. Y por eso el programa de contabilidad no funciona. La aplicación de música que tú tienes no funciona. ¿Por qué? Porque está dañado el sistema operativo. El sistema operativo es ese programa, ese software que hace que funcione la computadora e interactúe con todo lo que se ha diseñado para su funcionamiento. Entonces la mente depende del alma y funciona como el sistema operativo de una computadora. Nuestro cerebro recibe información del mundo exterior a través de los sentidos. ¿Qué llega a mi cerebro? Lo que yo veo, por ejemplo, yo estoy viendo esas luces, estoy viendo ese grupo de gente, esa información llega. Y de repente, si yo veo un grupo de gente moviéndose, mis sentidos captan la información. Yo veo el movimiento de la gente, lo capto con la vista, lo capto con el oído, puedo oler cualquier cosa que está pasando. Esa información entra a mi computadora, que es el cerebro, a través de los sentidos. En el cerebro el software procesa la información y de acuerdo a toda la información que maneja y la programación que tiene, identifica e inmediatamente llega a una conclusión. Hay un lío por el movimiento de la gente. Esa conclusión tiene un protocolo que dice: corre mientras pueda. Es así que funciona. Ahora bien, esa información de ese movimiento de esa gente que yo vi, yo lo interpreto a la luz del software que tengo. Ese software está integrado por la programación, por la data y un sinnúmero de cosas. Los que estudian informática me entienden perfectamente. O los que manejan un poquito la informática. Ese software funciona por la data. Si la data que tiene, el banco de informaciones que tiene, le dice que cuando hay un movimiento que tú no sabes, eso es un lío, y que tú estás en un barrio peligroso o estás en una iglesia, si en una iglesia, no, yo no debo temer porque hay una iglesia. Todo eso funciona en microsegundos. Es a la velocidad del rayo y tú sacas conclusiones. Por eso la gente reacciona de repente. Si de repente usted oye ¡pum! Ve, procesaron. Usted lo está viendo, procesaron. Todos procesaron. Ahora bien, si ustedes estuvieran en un país que hay una revolución y que le están diciendo que están quemando goma y ustedes oyen un po, aunque sea con la boca. Ahora bien, la mente, lo que quiero decirles es que la mente es ese software que funciona en nosotros. El cerebro y la médula espinal integran el sistema nervioso central y tienen dos sistemas periféricos que son el somático, que controla las voluntades, y el autónomo, que controla el funcionamiento del cuerpo. El somático controla las voluntades, como le explicaba ahorita, y el autónomo es lo que funciona automáticamente en nosotros conforme a las impresiones que captamos. Por ejemplo, el autónomo controla el funcionamiento de las glándulas. Tú recibiste el impacto de una noticia mala y de repente, en segundos, esa noticia mala, te dijeron que tuvo un accidente y está a punto de morir alguien, un ser querido, automáticamente, ¡pa!, se te aguan los ojos. Usted lo ha vivido eso. Eso es automático. Nadie te ha hecho un daño. Nadie te ha dado un golpe. Pero tu mente procesó una información
Y el sistema autónomo, a partir del impacto que tiene esa información, afecta tus emociones. Y tus emociones son las que mandan al sistema autónomo reacciona. Y el sistema autónomo reacciona y dice, glándulas o los lagrimales, hay que expresar dolor. Y tú comienzas a llorar. Ahora bien, ¿por qué le explico todo esto? Y no estoy dando una clase de medicina, ni pretendo, porque no soy un maestro, simplemente soy alguien que trata de informarse un poquito. Es para que ustedes entiendan un poquito, porque a veces somos humanos y no tenemos ni idea de cómo funcionamos. Nuestra mente, que es ese software que tenemos adentro, tiene un impacto determinante en lo que sentimos y en lo que hacemos. De acuerdo a cómo yo esté, de acuerdo a cómo esté funcionando ese programa, con los códigos y las informaciones que esté funcionando, así va a ser mi vida. Va a tener una determinación en mi vida. Por eso es tan importante tener claro el funcionamiento de nuestra mente. Nuestra mente no es una parte física, es una programación que funciona y afecta a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted está sufriendo enfermedades del orden cardíaco o de las tiroides, le dicen, no lo molesten, no le produzcan emociones. ¿Por qué? Porque todo eso está conectado. Una emoción acelera la presión cardíaca y eso puede terminar en un infarto o en un daño al sistema circulatorio. Porque todo esto funciona con el sistema nervioso central y los sistemas periféricos que intervienen en el funcionamiento del ser humano. Quizás usted sabe esto ahora y quizás lo entiende un poquito, y que ahora se dio cuenta porque el pastor trató de alguna manera de explicárselo. Pero déjeme decirle, Satanás lo sabe antes que usted. Cómo usted funciona, el diablo lo sabe. ¿Qué hacer para que tú pierdas el control? Satanás lo sabe. ¿Qué hacer para que tú funciones como un animal y vayas al pecado repetitivamente, aunque con tus labios haya dicho que no quieres pecar? Satanás sabe cómo estimularte. Sabe cómo manipular tu mente para que tú caigas en el pecado. Para que tú te salgas del propósito de Dios, para que tú cometas los errores que tú sabes que no te convienen, que tú no quieres, pero una y otra vez lo cometes. Satanás sabe, porque él conoce más esa materia que yo en pocos minutos he tratado de explicarte un funcionamiento. Él lo conoce mejor que tú y mejor que yo desde mucho tiempo atrás. Ahora analicemos el texto bíblico que comenzamos, que relata Lucas en el capítulo 24, verso 33. Jesús había resucitado. Pedro había dado la noticia. Algunos, los que iban camino de Maús, se dieron cuenta. Cristo se le apareció a algunos, tuvo un trato con ellos. Y dice el verso 36, mientras hablaban estas cosas, se juntaron con otros discípulos, mientras hablaban de lo que había sucedido, del rumor de que Cristo había resucitado. Jesús se puso en medio de ellos. Están hablando de un muerto, están hablando de alguien que querían mucho y que lo habían matado. Estaban en la confusión de si de verdad se levantó o no se levantó, si tenemos que seguir corriendo o no. De repente el Señor se le aparece en medio de ellos y le saluda diciéndole, paz a vosotros. Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Verso 37. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Ahí usted ve el funcionamiento de la mente.
Lo que debió pasar fue llenarse de gozo y alegría porque lo que Cristo había dicho se cumplió. Cristo no tenía una semana que se había muerto. Cristo tenía horas. Se había cumplido el proceso. Al tercer día se iba a levantar y se levantó. Vamos a darle que habían pasado 4. Vamos a darle un día más, 5, para tener un margen. Cristo se aparece en medio de ellos. ¿Cuál es la reacción de ellos? Aterrorizado y asombrado. Pensaban que veían un espíritu, un demonio, el diablo manifestándose. Entonces, pero Cristo le dijo, y aquí viene un punto fundamental: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben esos pensamientos a vuestros corazones? Cristo lo está confrontando. Cristo le dice, no deben reaccionar como reaccionaron. Están funcionando de una manera que no está supuesta que ustedes funcionen, porque ustedes deberían estar esperando lo que están viendo, y lo que estaban o lo que están supuestos a esperar debe ser para celebrar y para gozarse por la victoria total y aplastante que yo he tenido sobre el imperio de la muerte y del diablo. Cristo esperaba escuchar una algarabía, porque eso, conforme a lo que Él le había instruido, era lo que ellos debían turbar. Ahora bien, había un problema. La mente de ellos estaba cautiva por el temor y por el terror que el diablo había infundido en sus vidas. Y aquí sale algo fundamental que yo quisiera que me pudieran entender. Puede haber manifestación de gloria de Dios en mi vida, pero si mi mente es cautiva, ni cuenta me doy. Yo he conocido mucha gente así. Hay bendición de Dios. Hay gloria de Dios manifestándose alrededor de ellos. Dios está haciendo cosas maravillosas y extraordinarias en su vida. Pero ellos están tristes, turbados, acongojados, pesimistas, destruidos emocionalmente, porque su mente está cautiva. No importa la información que llega, ese programa está dañado y todo lo interpreta conforme a la maldad del programa que tienen dentro. Y no vale lo que pasa en su vida, todo sigue de mal en peor, y sus frustraciones y su tristeza siguen una y otra vez. A veces hasta se convierten, se hacen miembros de la iglesia, pero su amargura no termina. Su depresión no termina. Sus conflictos no terminan. Sus luchas internas no terminan. Viven cayéndose y levantándose, no terminan, no hay victoria, no hay evidencia de victoria conforme a como la palabra de Dios lo dice en ellos. ¿Por qué? Porque su pensamiento está cautivo y eso se transmite a todo su ser, se transmite cuando hablan, se transmiten cuando se relacionan con la gente, se transmiten cuando trabajan, se transmite a su salud, a todo lo que son. Los discípulos estaban turbados, pero no tenían razón para estar turbados. La gloria de Dios se había manifestado. Cristo dijo, al tercer día me iba a levantar. Y se levantó. Y ya para este grupo, ya lo que había pasado, la victoria de la resurrección, ya no era simplemente un comentario por tercera persona. Era visible, comprobable por ellos. Por eso Jesús le dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué tienen esos pensamientos en sus corazones? Mírenme. Aleluya. Toquen. Miren mis manos. Y le pone a tocar sus manos y le pone a confirmar físicamente que Él es Él. Y todavía seguían turbados y aterrorizados. Y usted dirá, ¿por qué? Porque tenían el pensamiento cautivo.
Cristo en extremo le dice: denme de comer para que ustedes vean que yo no soy un espíritu ni soy un demonio. Me voy a dar unas alturas de pecaditos con yuca, con tostones aquí. Y comió. Y comió. Hermanos y amigos, los seres humanos tienen la tendencia a ver la vida y todo lo que les pasa a partir del pensamiento que tienen en su cabeza. Eso va a tener un impacto en su cuerpo, en su salud emocional y en toda su vida. La calidad del procesamiento de la información recibida que haga su mente determinará el éxito o fracaso en el que vivan. La pregunta del $1.000.000: ¿quién programa o en base a qué se programa mi mente? ¿Quién ha programado o en base a qué se ha programado mi mente? ¿Quién es el diseñador? Conforme a los códigos de quién es que mi mente está funcionando. ¿Te has hecho esa pregunta? Yo estoy aquí en el nombre del Señor para confrontar a los que me escuchan y me ven. ¿En base a qué funciona mi mente? ¿Cuáles son los códigos? Que es un término que se usa hoy mucho en la juventud. ¿Cuáles son los códigos con los cuales mi mente funciona y yo me manejo? ¿Cuáles son esos códigos? ¿De acuerdo a los principios de Dios o a los principios del diablo? Nada más hay dos fuentes de códigos. Y yo elijo qué código quiero. ¿Código conforme a Dios o código contrario a Dios? Esa es la realidad. Cuando meditaba en esto, vino a mi mente un ejemplo como el siguiente. Un hombre que desde su niñez toma la decisión de hacer el bien al prójimo, respetar a Dios y sus leyes, será diferente a uno que decide ser malo, abusar de los demás para buscar beneficios materiales, romper relaciones hasta con sus amigos, traicionar, etc. Son dos hombres. Uno decidió ser malo y el otro decidió ser diferente, tratar de practicar la bondad. Eso lo decido yo y eso se convierte en los principios base del pensamiento o de la forma en que mi mente procesa la información. Yo decidí vivir conforme a la maldad. Mi mente trabaja hacia ese objetivo. Yo decidí vivir conforme a hacer la voluntad de Dios. Mi mente trabaja conforme a ese objetivo. Se lo voy a poner en otro ejemplo. En el mundo, sobre todo en Latinoamérica, los hombres adoptan el pensamiento de que deben cortejar y aprovecharse de cualquier mujer que esté a su alcance sin medir consecuencias. Desde chiquito a uno le dicen: tú no le vas a decir nada a esa muchacha. Yo me recuerdo, yo no sé si habrá cambiado, pero en el colegio me decían: y tú no le vas a decir nada a esa diabla. Ah, pero tú tienes que estar muerto para tú no decir nada. Y tú ves que la gente, las mujeres pasan por la calle y hay unos hombres que desde que la ven que vienen caminando desde allá, ellos están hablando y de repente, y eso es un lujo, es una gallardía, eso es un plus que tienen. De una vez, y los amigos hablándole y ellos... Lo menos que le dicen: abusadora. Ahora bien, el hombre que funciona así es un macho. Ese es un tipo que está adelante. En esa cultura, el que no funciona así tiene problemas. Yo no fue una ni dos veces que a mí me dijeron, y todavía quien no me conoce se atreve a decírmelo: ¿y usted no va a reaccionar? ¿Cómo que tú no reaccionas? Es que tú no tienes nada por dentro.
¿Por qué? Porque te formatea el sistema para que tú pienses y proceses, y tú tienes que hacer eso porque así es que se funciona. Esos patrones se aprenden y se imponen en la vida de la gente. Y eso yo lo planteo en una cosa bien simple, pero ahí recuerdo, y lo he citado predicando aquí, una vez en una reunión de gerente de una empresa que yo trabajaba, un día de la secretaria, después que se termine el almuerzo oficial de la empresa, me dicen un grupo de compañeros gerentes, ¿y cuál tú te llevas hoy? Mira, fulano se va con fulana, fulano, pero yo no he oído nada de ti. Digo, pero varón, yo soy cristiano y soy casado. Usted se está volviendo loco. Ay, verdad, perdóname. Cuando tú actúas diferente, tú eres un bicho raro, una especie extraña, digno de ser analizado en un laboratorio. Porque están funcionando con un patrón, con un proceso, con un programa que debe procesar la información que ve y dar unos resultados. Esa es la batalla en la mente. La realidad es que esa forma de ser la decidimos nosotros. Y la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo interviene en esto? El Espíritu Santo convence a la gente de pecado en un acto sobrenatural de la misericordia de Dios. Los hace conscientes del error de su pensamiento y los lleva al cambio que se ve en su conducta. El diablo hará su parte para dañar el programa de pensamiento nuevo y le envía un virus de pecado. Y se necesitará un antivirus, que es la palabra de Dios, para bloquearlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? El apóstol Pablo, en sus epístolas a los romanos, a los colosenses, a los efesios, a los corintios, habla de la necesidad de que se opere en nosotros una renovación de la mente. Habla de la imperiosa necesidad de que aquel que le entrega su vida a Cristo disponga en su corazón tener una transformación de su mente, de su programa. Porque cuando estábamos en el mundo venimos con un programa defectuoso que nos induce en automático al pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Pablo dice, por ejemplo, escribiéndolo a los Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo le dice: transformen. Se necesita la transformación de la mente. Se necesita la liberación de ese programa, de esa programación hacia el pecado. Se necesita una obra regeneradora en nuestro ser interior para cambiar la manera de procesar la información que recibimos y llevar nuestra vida hacia la obediencia de Dios. Escribiéndole a los Efesios fue más categórico. En el capítulo 4, verso 17, él habla de despojarse del viejo hombre. Dice: esto digo e insisto en el Señor, no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Cuando habla de gentiles, está hablando de gente que no conocen de Dios. No vivan ya más como la gente que no conoce de Dios. ¿Cómo vive? En la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia. Eso es bueno que los amigos lo entiendan. Por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón.
Una vez perdida toda la sensibilidad, se entregan a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero le dice a los hermanos de Éfeso, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Despójate. Dile al que está a tu lado, despójate de lo viejo. Despójate. Transfórmese y despójese. Hay una acción progresiva, una iniciativa que debe partir de nosotros. Yo tengo que quitármelo. Me despojo. Yo me despojé. Nadie puede venir a despojarme mi saco. Mi saco es mío. Yo lo compré y yo me lo puse. Para yo quitármelo, nadie se va a atrever a venírmelo a quitar. Tengo yo que quitármelo, porque eso es mío. Eso está en mí. Pablo dice, despójense. Quítense eso. Suelta eso que ya no es tuyo. Aleluya. Despójate de lo que no es de Dios. Cambia ese patrón, que ya viniste a Cristo y aquí hay un software nuevo, un chip nuevo que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que despojarte. Tienes que transformar tu mente. Pero comienza cuando tú entiendas la necesidad de ser renovado en tu manera de pensar y en tu forma de procesar la información que te llega por medio de los sentidos. Lo primero que uno debe hacer cuando entiende la verdad del Evangelio es decir, Señor, transfórmame. Yo quiero cambiar, yo necesito cambiar, yo busco la liberación, yo necesito dejar esta basura en el pasado y comenzar a disfrutar la plenitud de una vida en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay que tener hambre de ser cambiado por Dios. Hay que tener anhelo de ser transformado por el Señor. Por eso me encanta tanto esa alabanza que dice, renuévame. ¿Habrá alguien aquí que quiere que Dios lo renueve? Renuévame. Señor Jesús, yo no quiero ser igual, yo no quiero. Oh, yo no sé cuánta gente Dios le está hablando en esta hora, pero Dios está buscando gente que le diga, cámbiame el programa, cámbiame el software. Este software perdió la actualización, cámbiamelo. Renuévame. Renuévame, Señor. Libértame. Trabaja conmigo. Comienza a botar basura. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Busquen la transformación. Despójense. En tercer lugar, recomienda, llenen su mente de las cosas de Dios y la cosa positiva de los hombres. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensá. ¿Qué te está diciendo? Si te dijeron que fulano habló mal de ti, yo no pienso en eso. Que el hermano no te metió en su grupo del ministerio porque tú le caes mal, yo no pienso en eso. Que el pastor tiene 2 meses que no te saluda, yo no pienso en eso, yo lo saludo a él. Oh, yo no sé si Dios le está hablando a alguien.
Yo voy a buscar lo bueno, yo voy a buscar lo bueno, lo que me edifica, lo que están hablando que la vecina se hizo una operación quirúrgica y se cambió los senos. No, yo no hablo de eso, varón. Que mira que fulanito dejó a menganita y ahora está con su tanejita. No, eso no me edifica, eso no me edifica. Yo no sé cómo hay cristianos, sobre todo cristianas, que se entretienen con el chisme de la farándula y el jet set. Yo no entiendo cómo nosotros como cristianos podemos manejar y alimentar nuestro ser interior con esa basura que nada edifica, que nada aporta, que por el contrario viene a contaminar cual virus informático el programa que Dios ha desarrollado y ha instalado en nuestras vidas. Llenen su mente de la cosa de Dios, de lo positivo. No me canso de decirle a la gente, deje de oír esos medios que nada más se la pasan diciendo lo mal que está el país. Pastor, usted está reconociendo que todo está bien. Yo no estoy diciendo que todo está bien, pero es que yo no voy a poder trabajar si yo me acuesto y me levanto y me paso el día oyendo que la cosa está mala, que este país no sirve, que esto es una desgracia, que esto es una amargura. Mire, a los 3 meses usted está diciendo, ¿por dónde que me voy a tirar? Y lo peor de todo es que la gente que vive en eso, vive de eso, no se va de aquí. Porque eso les deja abundantes, pingües beneficios. Usted tiene que cambiar eso y decir, en el nombre de Jesús, hoy va a ser un gran día. Dios me va a abrir puertas que nadie la podrá cerrar. En el nombre de Jesús yo voy a conquistar territorio, porque lo mío no viene de aquí abajo, lo mío viene de arriba. Mi Dios, su brazo no se ha cortado, y yo creo que aunque la bendición se acabe para ellos, para mí siempre habrá bendición. Yo te prometo en el nombre de Jesús que tú vas a ver gloria de Dios en tu vida si cambia el enfoque. Aleluya. Llenen su mente de las cosas de Dios y las cosas positivas. Llena tu mente, llénate de la palabra. Llénate. No deje que Satanás administre tu mente. No deje que Satanás meta todo lo que le da la gana en tu mente. No lo deje. Llénate de la cosa de Dios. Dios cumplirá su propósito en mí. Oh, Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios se va a glorificar en mi vida. Dios va a salvar mi familia. Dios va a echar fuera al diablo. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, Jesus. ¿Cómo en la práctica se logra esa liberación? Escuchamos las recomendaciones. ¿Cómo se lleva a la práctica esa liberación? Pablo sigue aconsejando. Ese es prácticamente el único autor bíblico. En el libro de los Hebreos hay un poquito de referencia al tema, pero es prácticamente el único autor bíblico que el Espíritu Santo lo dirigió a ministrar sobre este tema. Y miren lo que él le dice a los corintios, instruyéndole cómo se lleva a la práctica esa liberación. ¿Cómo alcanzo la liberación de mi mente? 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué son fortalezas?
Eso lo damos en la clase de guerra espiritual. Patrones de pensamientos que nos inducen al pecado. El que me habla alto se mata conmigo. Eso es una fortaleza. Mujer bonita que me pasa por al lado, yo la enamoro. Una fortaleza. Si mi esposo no gana mucho dinero, yo me divorcio. Otra fortaleza. Patrones de pensamiento que yo asumo como verdades absolutas para mi vida y me llevan a tomar decisiones y actitudes en la vida. Dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nosotros los convertidos, las armas tuyas y mías, las armas de los que le sirven al Señor, no es un bate 38, no es una chilena, no es una Magnum 45. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que le está diciendo, todo ese disparate que la gente piensa, por lo cual justifica no convertirse. Por eso cuando vienen a la iglesia y se predica la palabra, de repente, esos que eran opositores al evangelio, de repente están con los lagrimones en el altar. Porque la palabra derriba fortalezas. Y aunque estaban cerrados, de repente el Espíritu Santo le da un choque eléctrico. ¡Pum! Y el que estaba durísimo se pone como una gelatina y dice, yo quiero a Cristo, yo quiero convertirme, porque me di cuenta que lo mío era un disparate. Yo necesito a Dios en mi vida. Las armas de nosotros no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo más importante de lo que estamos hablando, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo alcanzo la liberación de mi mente? Llevando todo pensamiento contrario al propósito de Dios para mi vida, cautivo a la obediencia de Cristo. Yo cojo preso ese pensamiento. Varón, enamora a la vecina. Mira, diablo, tú te equivocaste. Preso. Los hombres de Dios tienen una sola mujer y es su esposa. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Ese pensamiento no tiene ninguna posibilidad en mi vida. Caso cerrado. El que te habla duro, dale 4 palos, porque tú no le aguantas ninguna cosa de esa a nadie. Pensamiento equivocado. Preso. Los hombres de Dios son mansos. La palabra blanda aplaca la ira. Lo que el Señor quiere es que yo me mantenga en su orden, confiando en Él. Jehová peleará mi batalla y yo estaré tranquilo. ¿Usted está entendiendo? Toma cautivo el pensamiento y lo somete por la obediencia de Cristo. En segundo lugar, para alcanzar la liberación de la mente, debemos aceptar la dirección y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aceptar la dirección y la obra del Espíritu. Jesús respondió, de cierto te digo que a menos que uno nazca, Juan capítulo 3, verso 5, uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Wow. Tengo la intención de no extenderme. Más adelante dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay que nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu significa dejar que el Espíritu de Dios gobierne. Jesús dijo, el Espíritu Santo viene para guiarle a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo, cuando tú tengas un pensamiento malo, te va a decir, no haga eso, que ya tú eres cristiano. ¿Y cuántos de los que están aquí pueden testificar que como si lo oyeran en voz audible, cuando intentan hacer algo que no honra a Dios, sienten esa voz que está sobre ustedes que le dice, no haga eso, tú eres de Dios ya? Antes, cuando ustedes eran pecadores, antes no había ni voz. Nada pasaba. Pero el día que entregaron su vida a Cristo, el día que rompieron con el diablo, ese día el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes. Y a partir de ese día comienza a ejecutar lo que Cristo dijo. Lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra del Espíritu. El problema es que cuando el Espíritu de Dios está hablando, a veces nosotros lo callamos y le ponemos un trapo encima. Cállate. Yo quiero seguir pecando. Si tú quieres ser libre de tu mente y vivir en la plenitud de vida que Cristo quiere, tienes que aprender a hacerle caso al Espíritu. Tienes que aprender a seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Tienes que aprender a recordar que el Espíritu manda. Que el Espíritu manda. Tengo que terminar. Quiero concluir con un par de ideas. Solo la operación del Espíritu Santo en nosotros puede sobrenaturalmente sacarnos de la trampa que hemos caído por causa del pecado, los vicios, los pensamientos negativos. Es la obra del Espíritu Santo que hace que un hombre, aunque tenga 50 años siendo un degenerado en el pasado, cambie, decida que no va a hacer eso más y se separe del pecado. Es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu. A partir de eso debemos asegurarnos de tomar todos los pensamientos que lleguen, llevarlo cautivo a la obediencia. El Espíritu Santo nos da un choque de poder para liberación. El día que tú te convertiste, cuando tú pasas al altar, tú te expones al choque de poder del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo no puede estar todos los días, las 24 horas, dándote un choque de poder para liberarte, porque tú vuelves y te revuelcas en tu lodo. Tú tienes que ser libre y seguir caminando en la libertad que Dios te da por la obra restauradora de Cristo.